Señal directa. Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica. El doctor Antonio Gómez Reina está en la misma con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo, adelante. Igualmente, Sonia. Bueno, pues hoy vamos a recordar a Cristóforo Colombo. Cristóbal Colón nació en Savona, en la Serenísima República de Génova, al parecer en el año 1451 y muere el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, Castilla. La educación literaria de Cristóbal Colón fue escasa. Se dice que estudió en Pavia, lo que le sirvió para para poder entender la cosmografía y poder interpretar los planos y conceptos de la Tierra. Cristóbal Colón desde muy joven se interesó por la navegación y entre 1474 y 1475 ya había viajado a las Islas Quíos, que era una posesión genovesa en el mar Egeo. Hoy es una isla griega y está citada próxima a Turquía. La parte de su historia como navegante más documentada es en el año de 1476, cuando alcanzó las costas de Portugal, al parecer víctima de un naufragio. En un combate naval durante la Guerra de Sucesión Castellana, conflicto bélico que inició en el año de 1475 hasta 1479, generado por la sucesión de la Corona de Castilla, entre los partidarios de Juana de Trastámara, hija del difunto Enrique IV de Castilla, y los de Isabel, hermanastra de este último. Otra teoría es que naufragó por una batalla entre mercantes genoveses y el corsario Cazenove. Cristóbal Colón se instaló en Portugal desde 1476 hasta 1485, navegando a varios destinos como Génova, Inglaterra, Irlanda. En el año de 1477 llegó a Islandia, en donde escuchó que existían otras tierras hacia el oeste. Cristóbal Colón aseguraba que podía llegar a Europa, a las Indias Orientales, navegando. En ese tiempo, el lejano oriente era conocido como las Indias, y lo que escuchó en Islandia, pues dijo que tomando navegación en el Atlántico hacia el oeste, podría llegar a otras tierras. Con la caída del Imperio Romano de Oriente y el poder de los turcos otomanos en el año 1453 y tras la toma de Constantinopla, provocó problemas entre Europa y las regiones de las Indias Orientales. Ya para el siglo III a.C., el astrónomo griego Eratóstenes había calculado con bastante exactitud la medida de la circunferencia de la Tierra. Colón se basaba en estos cálculos, pero erróneos sobre el tamaño de la esfera. Cristóbal Colón realizó 4 viajes a lo que hoy es América. El primer viaje zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Pasó por las Islas Canarias, después estuvo el 9 de agosto al 6 de septiembre, llegó a las Indias y descubre la isla de las Bahamas el 12 de octubre. También las islas La Española, hoy Santo Domingo y Cuba. Regresó a La Española el 4 de enero y llegó a Lisboa el 4 de marzo. El 15 de marzo, el puerto de Palos, en 1493. El segundo viaje partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, sale de Hierro y el 13 de octubre llega a la isla Guadalupe. Y el 4 de noviembre descubrió Puerto Rico y Jamaica. Regresa a Cádiz el 11 de junio de 1496. El tercer viaje sacó el 30 de mayo de 1498 desde Sanlúcar de Barrameda. Hace escala en Cabo Verde, saliendo de allí el 4 de julio y llega a la isla Trinidad el 31 de julio. Explora Venezuela y el 27 de agosto de 1499 llega a Francisco Bobadilla el 15 de septiembre y regresa a Cádiz el 25 de noviembre de 1500. El cuarto viaje salió de Sevilla el 3 de abril de 1502, llega a La Española el 29 de junio y para el 7 de julio desembarcó en la actual Honduras y regresa el 11 de septiembre de Santo Domingo y llega a San Lucas y Barrameda el 7 de noviembre. En su primer viaje hacia las Indias Orientales, hoy América, Cristóbal Colón se topó con infinidad de algas marinas próximas a las costas, que bautizó como el Mar de los Sargazos, y que representó un problema para la navegación de vela, tanto por
la superficie cubierta por el sargazo como por la ausencia de viento. Este mar de los sargazos tiene una superficie de unos 3.500.000 kilómetros cuadrados y se caracteriza por la frecuente ausencia de vientos o corrientes marinas y la abundancia de plancton y algas que se ha considerado que forman literalmente bosques marinos superficiales y que junto con la falta de vientos, lo que conocen los marinos como las calmas chichas, hacen que raramente esta masa se mueva o se desplaza. Las aguas superficiales realmente cálidas se mueven lentamente y donde llega la luz abunda el plancton vegetal, o sea, conocido como fitoplancton, que consume fosfatos y nitratos. De la misma forma, aguas más profundas están más frías y son ricas en minerales que reponen las sales consumidas en la superficie. El sargazo, científicamente clasificado como Sargassum, es un género de macroalgas platónicas. Son algas pardas o verdes negruzcas. Algunas tienen vesículas llenas de gas que las mantiene a flote y pueden realizar lo que conocemos como el proceso de la fotosíntesis. Las especies se localizan en áreas tropicales del mundo y se encuentran cerca de los arrecifes de coral. Las algas crecen pegadas a las rocas y corales, pero en el caso del mar del Sargazo, flotan a la deriva en poblaciones inmensas de Sargassum. El mar de los sargazos de la región del Atlántico se extiende entre los meridianos 70 grados y 40 oeste y los paralelos 25 grados a 35 grados norte. Y recordando a Cristóforo Columbus, Cristóbal Colón en su primer viaje a las Indias Orientales y encontrarse con el mar de los sargazos antes de llegar a nuestro continente, mar que algas que ponen en alto riesgo a los galeones de su tiempo. Hoy este mar de sargazo pone en alto riesgo las actividades turísticas del Caribe, ya que la cantidad que llega a las costas es continua y al descomponerse estas algas generan una gasificación no agradable. Los gobiernos, pobladores, la industria turística, los pescadores han declarado la guerra para eliminarlo, pero hasta la fecha se está perdiendo, ya que este mar de sargazo se extiende por 3.500.000 kilómetros cuadrados. ¿Será que la gran contaminación de los mares que hemos generado, ya sea con los drenajes, fertilizantes y miles de toneladas de basura, nos está cobrando hoy la factura? Y hasta aquí mi comentario de este día. Justamente una respuesta a lo que ha hecho el ser humano con respecto a la contaminación de los mares. Me llama mucho la atención esta cita histórica que nos hace y bueno, pues no sé si existe una explicación de por qué ha llegado justamente en estas cantidades hacia las playas. Pues esto es relacionado a lo que vienen siendo las corrientes marinas y los vientos. Hay que recordar que los vientos que soplan desde lo que es África hacia América, por el Atlántico, o sea, te estoy hablando de este a oeste, pues van generando desplazamientos. Hay que recordar que la mayoría de los ciclones y las depresiones por ahí llegan. Pero la gran cantidad de sargazos que se ha incrementado, ahorita varias universidades pues han tratado de explicarse el por qué existe tanto sargazo. Y una de las respuestas pues viene siendo la contaminación, la utilización de fertilizantes como nitratos, fósforos y todo lo que se utiliza en la agricultura a veces sin control, pues termina en los ríos y los ríos a los lagos y de los lagos al final terminan en el mar. También lo que llamamos nosotros como desechos orgánicos, o sea, drenajes sin tratamiento que van directamente al mar, basura que también termina en el mar, y todo esto pues simple y sencillamente hace que se incremente lo que viene siendo el valor nutricional del mar, y esto pues el proceso de la fotosíntesis o el proceso de utilizar los fosfatos y los fósforos y todo eso, pues ya no nomás es una retroalimentación de esta alga, sino que nosotros estamos incrementando una contaminación bastante grande, ¿verdad? Ese sargazo ha existido y no se ha entendido todavía el por qué aparece en esta zona. Será porque ahí no hay corrientes muy fuertes o vientos muy fuertes, y todo lo que viene siendo la zona pues del mar adentro, pero hoy estamos viendo que este sargazo está desplazando hacia las costas.
Claro, para tratar de resumirlo, podríamos pensar que con todo lo que contaminamos le estamos dando alimento para que esta alga se reproduzca. Así es, o sea, la estamos nutriendo. Dentro de la ciencia se llama una colmatación. La colmatación es cuando nosotros en un cuerpo de agua le damos más nutrientes de los debidos. Entonces las pequeñas microalgas pues se van generando y se van multiplicando. Lo más sencillo lo podemos ver en una tina o en un recipiente que tengamos ante el sol, pues vamos a ver cómo se empieza a hacer la lama. Y la lama no es otra cosa que microorganismos. O sea, hay que recordar que en el mar tenemos el fitoplancton y el zooplancton, o sea, vegetales son muy pequeños y elementos orgánicos vivos, como viene siendo el zooplancton. Y estos elementos, o si les damos nutrientes, si les damos condiciones, temperatura, el calentamiento también de los mares, pues incrementa esto. Entonces son cultivos especiales que estamos generando. Claro, y más allá de la parte estética, que por supuesto ha afectado muchísimo al turismo para México y en general en el Caribe, doctor, ¿cuáles son los riesgos con esta alga en el caso de las playas que son visitadas por el ser humano? Es única, bueno, uno primero viene siendo el desplazamiento, usted se hace en el mar y tienes algas, pues puedes quedar atrapado entre tanta alga, ¿verdad? Que ese es uno de los problemas. El segundo viene siendo la contaminación, principalmente cuando se hace una descomposición orgánica que genera metano. Y estas algas tienen unas válvulas o unos flotadores muy pequeñitos que después al descomponerse generan esto. Entonces, pues sí, es una descomposición orgánica de vegetales en los cuales pues se tendrían que procesar o darles un manejo. Así que se están haciendo ya tabiques de estas algas para construcción de casas, pero pues la cantidad que existe en el mar y la cantidad que está llegando a las playas pues es inmensa. Y una de las respuestas que la comunidad científica ha sido por la cantidad de nutrientes que estamos tirando como basura, consciente o inconscientemente al mar. Claro, esta descomposición es lo que muchos habitantes de la zona se han quejado con el tema de los olores, ¿no? Sí, es la descomposición. Si tú tienes un bote donde estás tirando elementos orgánicos, o sea, basura orgánica, pues vas a sentir el olor, y este olor es un metano, es un CH4, es un carbón con 4 hidrógenos. Lo mismo sucede en las alcantarillas. Una alcantarilla que tenga drenaje, pues te va a dar este olor. Toda la descomposición de esta cantidad de mara orgánica, pues te va generando una gasificación que es desagradable. Y además, por lo que se ha adelantado, quienes han estado revisando este tema, doctor, parece que no sería solamente este año, que es un problema que por la cantidad que hay, ya nos hablaba usted pues de los metros cuadrados que implica, podría durar varios años. Claro, hay que recordar ya de Cristóbal Colón es el primero que nos hace la observación o documentación de este mar de los sargazos. Anteriormente pues era peligroso porque los barcos de vela, los galeones, pues se quedaban atrapados en este mar de sargazo y no había forma de avanzar. Aquí ahora el problema es ya en las costas. Y hay que tener conciencia, porque no nomás es un problema de México, es un problema mundial de la contaminación a los mares. Claro. Doctor, pues muy interesante. Muchísimas gracias. Un placer escucharlo. Pues que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias al doctor Antonio Gómez Reina con esta gran explicación y esta referencia histórica acerca de qué es el sargazo.